Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Fátima Cancharí y les quiero extender un cordial saludo de bienvenida por parte del equipo de Amachak Escuela Jurídica. Nos encontramos continuando con la segunda fecha del curso especializado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Ciro Johnson Cancho Espinal, a quien agradecemos su predisposición y amabilidad de estar el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar con el desarrollo de la ponencia concerniente a la larga jornada del día de hoy, daré una breve presentación de nuestro ponente, quien es abogado por la Universidad Peruana de los Andes, maestro en Derecho en Ciencias Penales y doctor en Derecho por la Universidad Regensburg, Alemania. Antes de comenzar con la videoconferencia, recordarles, estimados participantes, procurar mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Asimismo, si desean realizar alguna pregunta respecto del tema disertado por nuestro ponente, pueden dejarla en la caja de comentarios del presente chat de Zoom o, en todo caso, seleccionar la opción de levantar la mano para habilitar sus micrófonos y concederles la palabra. Sin más, le daré pase a nuestro ponente, quien está a cargo el día de hoy del tema correspondiente a el crimen de lesa humanidad a propósito del caso Fujimori. Estimado autor, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes con todos. Es una gran alegría, un honor para mí poder conversar con ustedes de un tema muy interesante, poco tratado en nuestro país, el crimen de lesa humanidad, a propósito del caso Fujimori. Antes de iniciar con el desarrollo de los puntos, quisiera agradecer enormemente la invitación de Amachak. Me siento bastante honrado de la invitación. Bueno, el título ya lo hemos establecido, el crimen de lesa humanidad a propósito del caso Fujimori. Este título es también coyuntural, sugestivo, debido a que en los últimos días es materia de debate, de reflexión. Se han escuchado puntos de vista de la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto concedido el 24 de diciembre del 2017 a Fujimori por el entonces presidente Kuczynski. Y que hay una tramitación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular. Por ahora sabemos de las medidas provisionales, de no excarcelar aún a Alberto Fujimori. Es seguro que en los próximos días va a haber un pronunciamiento al respecto, si en realidad el Estado peruano ha cumplido con las exigencias de control de convencionalidad. Iniciaremos con un breve sumario. Crimen de lesa humanidad, su ubicación, si realmente existe en nuestro país tal figura penal como tipo penal.
es bastante discutido al respecto, toda vez que nuestro país no tiene un código penal internacional como en Argentina, España, Alemania u otros países. Estableceremos sus características en el marco del derecho penal internacional. De existir esta figura en el ámbito nacional, claro, está descontado que en el derecho penal internacional, un ámbito más amplio, crimen de lesa humanidad, está desarrollado la descripción abstracta, se encuentra el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y finalmente, veremos ya con reflexiones o pensamientos un tanto más limpio, macerado, respecto al tema del indulto. ¿Cabe o no derecho de gracia en situaciones, en crímenes internacionales, en particular en crimen de lesa humanidad, para aquellas personas que han cometido crimen de lesa humanidad? Ahora bien, vamos a entrar en cuestión lo antes indicado, el pequeño sumario. ¿Existe o no en nuestro país el tipo penal de crimen de lesa humanidad? Es una pregunta a quemarropa. Y la respuesta implica una reflexión, un punto de vista epistémico, no solo de orden de opinión o de un simple punto de vista. Nuestro país aún no ha desarrollado, no ha asimilado a su legislación interna el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha sido sancionado el 17 de julio de 1998. Entró en vigencia el 1 de julio del 2002. Nuestro país, como volvemos a señalar, hasta ahora no lo ha asimilado, no lo ha desarrollado, dicho estatuto, a su legislación interna. Sí lo ha suscrito y también ratificado. Es suficiente para que podamos hablar de crímenes de lesa humanidad o de genocidio, de crimen de guerra,
crimen de agresión, que comprende el objeto de estudio del derecho penal internacional y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, si es suficiente la suscripción y ratificación de nuestro país para la mayor parte de penalistas no es suficiente. Hay que desarrollarla. Esto se condice con pronunciamientos de el Tribunal Constitucional, por ejemplo, uno de los últimos, el TC, en el expediente 258-2019, de fecha 18 de mayo del 2021, y también el expediente 3206-2015, del 15 de septiembre de 2020, en el caso de Morales Bermúdez, ha indicado que no hay una descripción abstracta de crimen de lesa humanidad en nuestro país. No tenemos un código penal internacional. De la misma manera, podríamos poner a vuestros ojos y posar en el acuerdo plenario 9-2009, tiene buena rima, 9-2009, del 13 de noviembre de 2009, acuerdo plenario es este, en su séptimo fundamento, indica, es cierto que las normas internacionales en materia penal, siempre que tengan un carácter incriminatorio, tienen un carácter de no autoaplicativo. He escuchado también opiniones de penalistas que no podría aplicarse directamente el Estatuto de Roma, no obstante la ratificación, la suscripción del mismo, para procesar, investigar, procesar, condenar a una persona por crimen de lesa humanidad. Frente a este contingente, diría que yo me siento solo. Empero, de acuerdo a una posición prácticamente dominante de penalistas en el derecho penal internacional, no es que no exista el tipo penal de crimen de lesa humanidad en nuestro país. El no desarrollo, pese a la ratificación y la suscripción, el no desarrollo y la no asimilación en la normativa interna a través de un Código Penal Internacional peruano, no significa que haya carta abierta, licencia de parte de los ciudadanos para perpetrar estos crímenes, y a lo más se vea simplemente como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, etc. Es como Olózalo ha indicado, un penalista colombiano muy dedicado al tema del derecho penal internacional, obstáculo procesal. Es una dificultad
un obstáculo procesal que en nuestro país no se podría procesar por dicho crimen internacional, por ejemplo, de lesa humanidad, pero sí podría hacerlo por el principio de justicia universal que rige en el derecho penal internacional cualquier otro país que desea hacerlo y que tiene un código penal internacional, o en su defecto por el principio de complementariedad, artículo 13, 15, 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo puede hacer. En realidad sí existe. La existencia se debe a que la fuente del derecho penal internacional no es la ley expedida por o dado por el Congreso. En el derecho penal internacional, a diferencia del derecho penal nacional, donde rige el principio de reserva de la ley penal, la fuente primera, única del derecho penal nacional es la ley. Pero en el derecho penal internacional, la fuente primera son los tratados, las convenciones. Son los tratados. Si usted va a decir que es la ley, entonces hable de derecho penal nacional, que tiene sus exigencias, sus características, sus peculiaridades, su sustancia. Si va a hablar de derecho penal internacional, rige los tratados. Es la fuente principal primigenia. Y además la costumbre internacional. Lo que no es fuente en el derecho penal nacional. La costumbre jamás puede ser razón para la criminalización, de acuerdo al principio de la lex escrita, que incardina el principio de legalidad. Y cómo así los tratados llegan a ser fuente del derecho penal internacional. Por la costumbre internacional, aquí cobra importancia especialmente cobra importancia el artículo 55 de la Constitución del Estado. Si ustedes leen el artículo 55 de la Constitución del Estado, los tratados ratificados por nuestro país, no sé si ustedes tienen un código penal o la Constitución al lado, en este código tenemos todas las normas. El artículo 55 de la Constitución del Estado hace mención específica: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. No está en duda que el Perú haya celebrado dicho tratado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y entendido esto en el marco del discurso del código de comunicación, de los códigos de comunicación del derecho penal internacional, no habría necesidad para su validez, digo, que haya un desarrollo interno de nuestra legislación para adecuar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El problema es del procesamiento, del juzgamiento respecto a estos crímenes internacionales como genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra o agresión. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Mientras que en el derecho penal nacional rige el contrato social, una teoría bastante proclamada para explicar que los ciudadanos perdemos parte de nuestra libertad para ganar seguridad, que exista un leviatán en el Estado que compone conflictos.
Ese es en el Estado nacional. En la sociedad de estados a nivel internacional, nosotros perdemos una parte de nuestra soberanía como Estado y ganamos paz y justicia universal, cuando nuestros ciudadanos no solamente son ciudadanos domésticos de un país, sino son ciudadanos universales, ciudadanos cosmopolitas, no solo ciudadano del Perú, sino ciudadano de la Comunidad de las Naciones. Y como ciudadano de la Comunidad de las Naciones, la legislación penal internacional lo vincula inmediatamente. No puede ser que uno diga, ¿sabes qué? Hay soberanía acá, por lo tanto, lo que se ha dictado, entre comillas, por la legislación o el legislativo internacional, y no existe, pero hay que pensar así, el legislativo internacional no me vincula, porque pertenezco a un Estado. No, el hecho de que nuestro país no haya desarrollado hasta ahora es una mora, no haya desarrollado de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es mora. Querría decir que la mora de un país favorece, la mora siempre es perjudicial para cualquier persona en cualquier ámbito del derecho. Nuestro país no lo desarrolla, bajo ese argumento no podríamos decir que no existe, no hay tipificación de crimen de lesa humanidad. Otro aspecto interesante y que suelo escuchar es la existencia de delitos contra la humanidad en Código Penal peruano. Si ustedes observan el artículo 319 del Código Penal, se tiene un título: Delitos contra la humanidad, donde hay referencia a genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, manipulación genética, 319 a 324. ¿Podrían decir ustedes que estos dispositivos legales del Código Penal forman parte o responden a la adecuación que se espera al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? La respuesta es positiva o negativa. Negativa. Muy sencilla es la comprensión. Estos delitos contra la humanidad se han dictado en 1998, el 21 de febrero de 1998. El Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998. En parte, sí tiene coincidencia con los tipos penales establecidos en los artículos 5, 6, 7, 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, principalmente a partir del 6, que regula el genocidio. Sin embargo, deben leer con los ojos abiertos. Si prestan atención, la descripción abstracta de genocidio no es lo mismo a lo descrito en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Otro aspecto: el crimen de lesa humanidad no está acá. Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se configura cuando alguien comete diversos delitos como asesinatos, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, en un contexto de ataque generalizado, sistemático, contra población civil y con conocimiento de dicho ataque. Eso no está
no podemos caer en la disparatada de decir que no, nuestro Código Penal sí se ha adecuado al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esos son delitos contra la humanidad, infelizmente establecido, delitos contra la humanidad, no sé, no coincide también con el rigor conceptual del derecho penal internacional, pero llamémoslo así. Si alguien comete tortura en nuestro país, por ahí algún policía en estas épocas de vandalismo, de protestas justificadas naturalmente, arresta a un ciudadano y lo golpea para que delate a sus cómplices, será tortura, ¿no? Claro, tortura puede ser como delito contra la humanidad de acuerdo al Código Penal. Eso no puede considerarse como crimen de lesa humanidad. En algunas ocasiones sí he escuchado de colegas, por cierto, mucho respeto, no, fulano de tal, el policía que torturó, cometió crimen de lesa humanidad. Para que sea crimen de lesa humanidad tiene que presentarse el contexto antes referido, ataque general sistemático contra población civil. Si alguien comete una tortura aislada, es un delito contra la humanidad regulado en el Código Penal, pero no crimen de lesa humanidad. En breve síntesis, vamos a tener que decir que en nuestro país, si existe el crimen de lesa humanidad, se encontraría en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Para su configuración se requiere el contexto que he mencionado: ataque generalizado, sistemático, contra población civil y con conocimiento de dicho ataque, que está en el artículo 30 del estatuto, que desarrolla el tema del lado subjetivo del hecho, con esa categoría, no tipicidad subjetiva propiamente, que corresponde al principio de culpabilidad del derecho penal internacional, que requeriría dolo directo, con conocimiento de dicho ataque. Pues bien, ahora, la pregunta que no se deja esperar y que es lanzada de prisa es si Fujimori habría cometido delito de crimen de lesa humanidad. Bueno, esta pregunta ya es respondida, ¿no? Sino que en el caso Fujimori se han creado dudas con razones. Y a Fujimori, independientemente de mis inclinaciones, de mis simpatías, porque la ciencia debe ser abordada sin sentimientos, sin corazonada, sin maleficios, más o menos yendo por un camino neutral, cernido, depurado. Fujimori realmente se le condenó de manera injusta por delito contra la humanidad y crimen contra la humanidad, con ese término, delito contra la humanidad, de acuerdo al derecho internacional penal, derecho penal internacional. Esa disquisición, derecho internacional penal, derecho penal internacional, no voy a entrar, que requeríamos mucho tiempo. Hay que considerarlo como sinónimos por ahora, pero en realidad no lo son, no lo son. Algunas veces sí, otras veces no. Ha sido injusta la sentencia, pero está ya la sentencia, ¿qué vamos a hacer? Hay miles, millones, digamos, muchas sentencias injustas, pero son sentencias que se han dado. Por eso voy ahora. ¿Por qué es injusta la sentencia contra Fujimori? Sí, seguro que él ha cometido crimen de lesa humanidad, pero hay que llevarlo cumpliendo las exigencias procesales, sustantivas, todo el conglomerado de garantías materiales e instrumentales. Si no, el Estado decae.
es linchamiento. Nos diferenciamos un Estado de Derecho y una sociedad medianamente conformada cuando se respetan las garantías, ¿no? Y en el caso Fujimori, pese a que existe una sentencia que lo condena por delitos de asesinato, secuestro agravado, lesiones graves, a 25 años de pena privativa de libertad, con relevancia de delito contra la humanidad desde el derecho penal internacional. Ha sido establecida de esa manera en la parte considerativa de la sentencia del 2009, en ambas instancias, primera y segunda, sí. Se ha dilucidado en el ámbito constitucional, sí o no. Sí se ha dilucidado porque presentaron habeas corpus con razón, refiriendo que Fujimori ha sido injustamente condenado por esos delitos con relevancia de lesa humanidad. Es que no se llegó a convencer durante el juicio oral. Fujimori no había sido acusado o no había sido en principio extraditado por crímenes de lesa humanidad. Y en el Perú no tenía que procesarse por crimen de lesa humanidad. Hablar de crimen es mayor, es un sustantivo cualificado que diferencia del simple delito, aunque es usual escuchar y desarrollar en criminología el término crimen, pero en el derecho penal internacional usted habla de crimen, no simplemente delito. Son categorías conceptuales que se tienen que manejar de todas maneras, ¿no? Para un apropiado discurso. El TC se ha pronunciado, y aquí tengo la sentencia, como dice nuestro recordado Marco Aurelio de Negri, Ancashino, Guaracino creo, Ancashino, pues hay que hablar las cosas con documentos, con citas, no, yo creo que sí, por ahí, me recuerdo, tal vez, en el expediente 01460-2016, PHC-TC/TC Lima, Alberto Fujimori, en el caso de Alberto Fujimori, en el fundamento 49, específicamente el fundamento 50 más bien, dice, tiene carácter declarativo, porque la defensa había indicado que no le permitían conceder indulto, había un trato más severo porque las sentencias en el ámbito del proceso ordinario han establecido que esos delitos, especialmente asesinato en realidad, nada más, lesiones graves no está, pues no es un delito con la capacidad, con la potencialidad de convertirse en crimen de lesa humanidad, tampoco secuestro. Y eso ya lo dijo, ahora último, más bien hay que recordar, en el caso de Morales Bermúdez. Hay una sentencia a favor, que la que he mencionado, esas sentencias que trata, y también alguna vez había hecho un informe a favor del expresidente Morales Bermúdez, que el secuestro no puede ser considerado un delito con potencialidad a convertirse en crimen de lesa humanidad, debido a que no está en la lista de delitos configurables, que convertibles en crimen de lesa humanidad. Es una lista cuasi cerrada, que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El TC estableció, como estoy manifestando, el carácter declarativo
de esa sentencia. Voy a prender la luz, creo que me va a agarrar la oscuridad un momento, por favor. Y ahora sí. Entonces, algunos colegas han dicho, y también creo los mismos que han redactado la sentencia, han emitido la sentencia, que bueno, no se le ha condenado a Fujimori por lesa humanidad. Es como algunas veces Sloterdijk, un filósofo alemán famoso, uno de los más famosos de estos últimos tiempos, después de Habermas, dijo, bueno, pues usted no puede interpretar lo que dijo. La interpretación es social, no es subjetiva. Hay otros que entienden mejor a lo que has dicho, a lo que has mencionado. Pues en la sentencia está que se desarrolló, y para qué se desarrolló, no sé, pero lo desarrollaron, pues, en la sentencia del 2009, como crimen de lesa humanidad, si el comportamiento de Fujimori podía configurarse o no crimen de lesa humanidad. Y ya está. Está en la sentencia. Usted dice que no, el Tribunal Constitucional dice de manera declarativa, sí, lo ratifica el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no dice que no se mencionó, ni tampoco tiene efectos meramente morales, como el tribunal Russell o Sartre en algún momento, ¿no? Hay tribunales también simbólicos en el derecho penal internacional. No, así no. Dijo de manera declarativa. Y esos efectos, o esa conjunción es jurídica, está en la sentencia y el TC lo reafirma. Y de la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en una sentencia del 2012, del 2009, pero especialmente del 2012, del 7 de septiembre de 2012, caso Barros Altos versus Perú, en el fundamento 14.15, te van a encontrar que sí, la relevancia de crimen de lesa humanidad. Es injusta, ya lo sé, pero está pues mencionado. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas sentencias injustas. Es que los jueces ni nadie puede considerarse que no tiende al error. El error es natural, es normal, y hasta es la confirmación de nosotros mismos. Si alguien no tiene error, bueno, debe ser un santo o una bestia. ¿Y por qué es injusta, queridos colegas? Es injusta, aunque debo acelerar todo esto, creo que me estoy apasionando un poco, porque se ha aplicado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al caso Fujimori. Yo creo que esa es una aberración. Pese a que se dijo que no, cuando ustedes leen los fundamentos 710 al 717 del caso Fujimori, el 711, en el fundamento 711 de esa sentencia del caso Fujimori, muy conocida, ya no quiero hacer la cita de la sentencia, del número de la sentencia de Fujimori, pero sí el fundamento 711, y en 2 puntitos señala, miren, que no existía en el momento de comisión de los hechos, 1991, 1992, porque ese fue los casos de Barrios Altos y La Cantuta, una ley que hubiera incorporado una figura penal en nuestro ordenamiento punitivo y que comprenda, de un lado, todos los elementos descriptivos en esa norma penal internacional consuetudinaria en cuanto a crimen internacional. Ni siquiera en la actualidad el legislador ordinario
ha cumplido, ni siquiera en la actualidad, eso es cierto. El legislador ordinario ha cumplido con las exigencias de tipificación material derivadas de la ratificación del Perú del Estatuto de la Corte Penal Internacional y, de otro lado, la sanción correspondiente. Esa es la introducción. Cuando analizan el tema de crimen de lesa humanidad, si cometió o no Fujimori, caso Barrios Altos y la Cantuta. Entonces, la premisa normativa para evaluar si los hechos perpetrados por Fujimori podrían catalogarse como crimen internacional, específicamente de lesa humanidad, fue el Estatuto del Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg. Léase el fundamento 711. Póngase a leer. Las disposiciones indicadas en el primer párrafo, eso es lo que dice. Dice esta sentencia, con lo cual esta sentencia, debo añadir que el 2009, por ejemplo, en Alemania se ha dado una especial referencia, mención a esta sentencia, porque condenaron a Fujimori crimen de lesa humanidad. Si habrían condenado por asesinato, lesiones graves, secuestro de carácter nacional, como a cualquier individuo, sea o no presidente, no habría tenido mucha entidad. Han tomado importancia, por ejemplo, los penalistas alemanes, aquel entonces todavía me encontraba por allá, en una revista muy importante, muy famosa, Zeitschrift für internationale Strafrechtsmatik, del 2009, donde muchos penalistas se han dedicado exclusivamente a analizar y a comentar esa sentencia. Y ahora van a decir que no fue solamente de carácter moral, y los que expedieron esa sentencia también lo señalan. Pero ya he citado a Sloterdijk, también puedo citar a otros que interpretan la semántica, ¿no?, del escrito, de nosotros mismos. Yo interpreto de esta manera porque yo di esa sentencia. No, eso no cabe en un discurso científico. El discurso científico se sustenta a partir de fundamentación teórica, de sustancia, a partir de principios y categorías. Y en Alemania se dio mucha importancia al tema porque pues se trataba de un criminal internacional. Y yo sé, es injusta, ya la estoy diciendo, yo estoy tratando, voy a ir desarrollando. Es injusta esa sentencia, pero pues los penalistas alemanes no van a ir al tema eminentemente procesal, porque la mayor parte son dogmáticos, si la extradición fue también por lesa humanidad, si el fiscal acusó de esa manera, o cómo se dio todos esos entramados. Ellos parten de hechos concretos, como fue la sentencia, etcétera, y a partir de ello elucubran, ¿no? Y también en nuestro país hay referencias o se ha discutido mucho sobre la autoría mediata en el caso Fujimori. ¿Y en qué caso se aplica la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder? Es un invento de Roxin, de la década de 60, 63, si no me falla la memoria, para casos de criminales internacionales. No por nada se ha aplicado en esa sentencia esta teoría del dominio de organización a través, la teoría del dominio a través de aparatos organizados de poder, que tienen exigencias como la existencia de un aparato organizado de poder al margen del derecho, fungibilidad de los intervinientes y alta disposición al hecho. Ya no había razones para negar que no, simplemente declarativo. No. Bueno, el TC lo ha dicho, pero el hecho de que sea declarativo no significa que no tenga relevancia jurídico-penal. No es un asunto simplemente moral o simbólico.
Bien, y esa teoría que estoy mencionando de Roxin no se aplica en otros casos, y él mismo lo ha negado, aunque en nuestro país y en otros lugares se trata de aplicarle esa teoría del dominio de derecho a partir de aparatos organizados de poder en la delincuencia empresarial, en delitos contra la administración pública, en fin, ¿no? Sin escuchar al autor. Puede decirse que, bueno, hacen ellos una mejor interpretación del entendimiento del mismo Rossini. Bueno, se aplicó, bueno, estábamos con el tema de que a Fujimori la norma de imputación es de acuerdo al Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg, fundamento 711. Textualmente refiere: las disposiciones indicadas en el primer párrafo bajo el ámbito esencial del Estatuto de Nuremberg, en tanto forman parte del derecho internacional consuetudinario y se configuran antes de los hechos de Barrios Altos y la Cantuta, son plenamente aplicables para la labor de subsunción. ¿Qué dice en cristiano la sentencia? Que la labor de subsunción para decir que si Fujimori cometió crimen de lesa humanidad o no, va a ser el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Aquí está, no estoy para mentir. Es el fundamento 711. Y ahora, pues fíjense qué es lo que menciona el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Pero antes debo hacer alguna observación sustancial. Los magistrados, o voy a mencionar la sentencia, más bien, para no personalizar, la sentencia no indica qué artículo del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Es como si a usted le procesarían o le condenarían. ¿Sabe qué? La norma de subsunción va a ser el Código Penal. Ya, pues, usted ha infringido el Código Penal. ¿Cómo es posible que se diga simplemente que la norma de subsunción va a ser el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg? Y el estatuto es un cuerpo normativo, tiene artículos, tiene disposiciones legales, particulares, así como el artículo 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? Y se encuentra en el artículo 3, si todavía tengo buen recuerdo, perdón, el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg, 6.c, numeral, artículo 6, literal C. Crímenes contra la humanidad. Habría que inferir, porque no dice pues la sentencia. Lea usted de principio a fin sobre el tema ese que desarrollaron en la Corte Suprema, del cual se han vuelto famosos, pues esa sentencia ha sido famosa. En Alemania y en otros países se han discutido, hubo conversatorio, hubo opiniones, etc. Entonces vamos a deducir, porque no dice la Corte o no se establece en la sentencia esa qué dispositivo legal regula el tema de crímenes contra la humanidad. Ahora podrían decir, no, pero es el derecho constitucional, nosotros hacemos mención simplemente. No. Siempre existe una disposición establecida en el derecho penal, por más que sea derecho penal internacional, por más que se aplique retroactivamente, ex post facto. Yo sé que ha sido contra natura esto cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, recién se sancionó el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y se aplicó retroactivamente para los nazis y para los criminales de Japón, etc. ¿No es cierto? Esa es una característica también del derecho penal internacional, que sus estatutos, sus códigos penales internacionales tienen carácter retroactivo, y eso no puede ocurrir nunca en el derecho penal nacional. Pero ¿qué refiere crimen contra la humanidad de este dispositivo, artículo 6, numeral o literal C? A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma. La persecución por motivos políticos, raciales, religiosos, en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. ¿Notan algo? Una característica
un elemento normativo sustancial aquí, que desde ya para Fujimori, pues, habrían dicho que Fujimori, el comportamiento de Fujimori no se adecua a este tipo penal de entrada, ni siquiera para discutir. Es que crimen de lesa humanidad aquel entonces solo se configuraba cuando se presentaba guerra internacional, como la Segunda Guerra Mundial, o ha sido una guerra civil. No, pues, ha sido guerra internacional. Durante la guerra o antes de la guerra, pero en un marco de guerra. Guerra internacional. Entre Sendero Luminoso y el Estado, ¿hubo guerra internacional? Entonces, desde ya, el comportamiento de Fujimori habría sido declarado atípico de acuerdo a la normatividad esta, que fue la norma de subsunción. Pero, ¿qué es lo que establece? Y en la sentencia, escurridizamente, de manera sutil, un dribleo a guisa de lo que hace Cueva en los partidos de nuestro país. Hace referencia a los elementos que constituyen este delito, crimen de lesa humanidad. En el 711 también, porque hay que poner más bien de manera muy precisa, en el segundo párrafo, numeral 2 de la sentencia, fundamento 711, añade, la norma internacional consuetudinaria, no sé qué norma consuetudinaria, no dice, es como si a usted le dijera, que la norma penal dice, y no te dice qué norma consuetudinaria. El hecho de que sea norma consuetudinaria no quiere decir cualquier cosa, tiene que mencionarse el dispositivo legal específico. No es a propio designio, a nuestra intuición, a nuestro sentimiento. Pero lo que dice la Corte Suprema, la norma internacional constitucional, ¿no? Dice que exige que los atentados se produzcan en el curso de un ataque generalizado o sistemático contra población civil o una parte de ella. Ustedes encuentran en el artículo 6, literal, ¿qué literal fue? Literal C, del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg, esas características de crimen de lesa humanidad. No. Es un invento, no es un invento. Lo que pasa es que estos son elementos que se establece recién en el Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda en 1994 y luego en 1998 con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7. Las categorías o los conceptos ataque generalizado, sistemático, contra población civil. Y lo que se añade en el Estatuto de Roma es un elemento subjetivo mayor, dolo directo de primer grado, conocimiento de dicho ataque, lo cual no existía en el Estatuto de Ruanda del 94, y menos pues en el Estatuto va a existir el Estatuto rudimentario del 1945 del Tribunal Internacional de Nuremberg. Pero lo que hace la Corte es ir y replantear las cosas en sí, inspirándose subrepticiamente, calculadamente en el Estatuto de Roma, artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y esto es notorio cuando refiere en esos mismos fundamentos a la mención, estoy utilizando la propia terminología de la sentencia, cualquiera de los actos siguientes, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. O sea, es una copia fiel del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7. Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora nos preguntamos, ¿se aplicó el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg o soterradamente el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional?
pues fácilmente detectable que se aplicó el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No pueden decir la costumbre, pero pues la costumbre tiene que ser desarrollada. ¿Qué costumbre? ¿Dónde y cómo se dio todo eso? Y de acuerdo a la costumbre, desde el Tribunal de Yugoslavia, Ruanda, los tribunales híbridos, etcétera, no han tenido una acabada definición de crimen de lesa humanidad hasta 1998. Claro, hay tribunales híbridos que posteriormente se han dado, pero es otro asunto que podemos tratar. Y ahora, ¿no era posible aplicar el Estatuto de Roma entonces, de la Corte Penal Internacional? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es negativa, porque el artículo 20, del 22 a 24, creo que aquí tengo el estatuto para suerte mía, a veces tengo suerte, a veces otras veces no, las cosas que busco, cuando las busco no las encuentro, en cambio cuando no las busco sí están ahí, ¿no? Es contradictorio, por acá debe estar, y cuando me emociono peor se oculta, pero creo que mi memoria no me falla, no, acá está felizmente, aquí está. Del artículo 22 al 24, establece principio de legalidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. O sea, se recupera el principio de legalidad porque todos los otros estatutos, Nuremberg, Yugoslavia, Ruanda y todos los de los tribunales híbridos, siempre han sido ex post facto con carácter retroactivo. ¿Eso es normal en el derecho penal internacional? Sí, aunque no duela. A ver, vamos a ver el artículo 22. Vamos a ver. Artículo 22, nulo un crimen sine lege y especialmente el artículo 24.1. A la lectura. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Nadie será penalmente responsable, de acuerdo a este estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor. Ahora, ¿cuándo entró en vigencia este estatuto? ¿Cuándo? Ya he dicho, el 1 de julio de 2002. Pregúntele a cualquier penalista que se dedica al derecho penal internacional, ¿no? Y le va a decir, sí, no vamos a mentir acá, el 1 de julio del 2002. Si los hechos ocurrieron en 1991, 92, ¿cómo es posible que sigilosamente, subrepticiamente se haya aplicado el Estatuto de Roma, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? Claro, no expresamente, pero estamos detectando que no se aplicó nunca el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Es una falsa, ¿no? Además que había sido declarado atípico. Ya. Por eso es injusta la sentencia. Y ahora, bueno, entonces Fujimori, ¿cómo debió haber sido procesado? Respetando las garantías procesales, materiales, instrumentales que nos proporciona el derecho en su conjunto, porque la carrera no es tan fácil, ¿no? Por eso que en la Edad Media nacieron las principales profesiones en el mundo, en las primeras universidades, en Italia, en Inglaterra, Alemania también con Heidelberg. Derecho, medicina, filosofía, teología, etcétera, ¿no? Entonces, derecho no es una carrera, pues, que uno se pueda atragantar tan rápidamente o estudiarlo en un instituto técnico para ser técnico, ¿no? Es profusa la problemática fáctica y su confrontación jurídica. ¿Qué debe hacerse frente a Fujimori? ¿Cómo debió darse esto? La verdad es que yo he pensado mucho también al respecto, cómo si realmente Fujimori habría cometido crimen de lesa humanidad, bueno, se habría pedido una ampliación de extradición a Chile primero y cumplido todo esto, en el Perú se habría preferido, como ha ocurrido en otras experiencias, en otros lugares, se habría conformado un tribunal híbrido.
¿Sabe cuándo se conformaron tribunales híbridos? Justamente porque el estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg no podía aplicarse. No podía aplicarse el estatuto de Yugoslavia de 1993. No podía aplicarse el de 1994 del el estatuto de Ruanda. No podía aplicarse, pero tenía que procesarse, sancionarse, investigar, procesar, sancionar, etcétera, a estos criminales internacionales. Pero no se puede hacer, no se podría hacer al caballazo, como un linchamiento jurídico, sino como hicieron en otros países con los tribunales híbridos, en Sierra Leona, Camboya, en el Líbano, etc. Pedir al Consejo de Seguridad la asunción que el Consejo de Seguridad dé licencia a nuestro país para la creación de un estatuto, es post facto naturalmente, con todas las garantías, y se pudo haber procesado y condenado a Fujimori legalmente, cumpliendo, porque también de esa manera se llevaron a cabo otros procesos en el mundo, como los paneles especiales de Dile, Timor-Leste, para hechos anteriores de la década de los 90, que no se podía aplicar los otros estatutos. El Sierra Leona, por ejemplo, los de hechos de 1991 al 2001, o de Camboya, de la década del 75. Para esos casos. Pero no se hizo, no se llevó a cabo dicha tramitación, se aplicó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de manera ilegal. Y se ha establecido como crimen de lesa humanidad los hechos cometidos por Fujimori de manera injusta, pero ahí está la sentencia. Y ya ya no podemos discutir, o tal vez en el futuro con habeas corpus debidamente sustentado se puede dar razones, argumentaciones distintas para poder anular esa sentencia y que se lleve a cabo realmente un proceso ajustado al derecho penal internacional, si se quiere hacer ver los comportamientos de Fujimori como comportamientos, como conductas con relevancia de crimen internacional. ¿Y por qué no se puede aplicar el Estatuto de Yugoslavia, me dirán, queridos colegas? Se ha dado el 93, después de los hechos de Fujimori. Claro, el Estatuto de Yugoslavia ha nacido con carácter retroactivo, como los otros estatutos. Esa es su característica, es la característica central del derecho penal internacional en la primera evolución que ha tenido. Sin embargo, deben darse cuenta ustedes que hay una limitación temporal. Es hasta 1991. 1993 hasta 1991. Bueno, no habría ningún problema. El detalle es que el comportamiento de Fujimori aplicando como derecho constitucionario en base a esta ley, derecho constitucionario en el derecho penal internacional, sería atípico el comportamiento desde ya, ni para qué vamos a discutir. Porque este estatuto en el artículo 5, crímenes de lesa humanidad, refiere, ya no voy a leer para no perder mucho tiempo, que crimen de lesa humanidad se configura en un conflicto armado, interno o internacional. Sendero Luminoso y el Estado, en un conflicto armado interno, lo que pasa es que el Estado siempre ha dicho, pues, se los ha tratado como delincuentes domésticos, como asaltadores, saltadores, simples asesinos ordinarios. Si el Estado mismo dice eso, jamás se ha hablado de guerra civil. Por las mismas palabras del Estado peruano, de la manera como veían a Sendero Luminoso en nuestro país, no calificaba para conflicto armado interno. Desde ya, si es así, no habría sido a primera vista, a priori, el comportamiento fue atípico. Y en el caso de Ruanda, de 1994, tampoco se puede aplicar
porque ha sido dado en 1994 y su aplicación retroactiva solamente es hasta el 1 de enero de 1994. Ustedes pueden verificar eso en la web, está en la parte introductoria, la aplicación temporal de este estatuto. Lo particular de este estatuto es que los crímenes de lesa humanidad se pueden perpetrar no solamente en tiempos de guerra interna, externa o internacional, sino también en tiempos de paz. Pues los Hutus y los Tutsis han sido materia o han dado noticia aquel entonces con criminales internacionales, caso Musema, Cayeso, etcétera, muy famosos, ¿no? El crimen también crea derecho penal, crea interés, ¿no? Crea riqueza también. Y ustedes también se deben a la existencia de delincuentes, que tienen trabajo en la fiscalía, hay jueces penales, hay abogados que venden, que realizan textos, etcétera, ¿no? Les recomiendo El elogio del crimen de Karl Marx, un trabajo muy interesante para no decir, bueno, el delito es todo malo, ojalá acabemos con el delito. Si que usted quiere acabar con el delito y el crimen, que desea acabar con la sociedad y acabar con usted mismo, ¿no? Lo que se quiere es mantener a niveles tolerables la delincuencia, en una buena política criminal. Eso es lo que se desea, pero acabar, ni aun cuando usted quisiera acabar, no, nunca se daría esto en ninguna sociedad, por más avanzada y elevada que sea. Bien. Terminamos entonces. Hemos dado respuesta a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Si a Fujimori, ¿cuál fue la pregunta? Ya me he olvidado, pero la pregunta ha sido si existe o no crimen de lesa humanidad en nuestro país. La respuesta ha sido sí. Y si Fujimori cometió crimen de lesa humanidad, bueno, dijimos que sí por las sentencias, por más que sean injustas. Ahí está, ha cometido crimen de lesa humanidad y hemos señalado las razones del TC, las razones de la Corte Interamericana, etcétera. Y hemos argumentado, hemos dado razones, no solamente lloros, gemidos, sino fundamentos de por qué esa sentencia es injusta. Ahora pasaríamos de manera muy rápida, ya creo, y todavía tengo tiempo, creo, al tema de si el indulto cabe, hablando ya que Fujimori ha sido condenado por crimen de lesa humanidad. Injusta, pero ha sido condenado por crimen de lesa humanidad. ¿Cabe o no indulto? ¿Y por qué nadie prende su cámara? Me dejan solo. No sé si están, no sé, la verdad que ya estoy como un loco hablando y ninguno de ustedes prende su cámara para emocionar esto. Bueno, me gustaría que prendan un poco para imaginar un auditorio. Esto de la virtualidad es difícil, ¿no? Es difícil dar conferencias o dar clases o conversatorios como este, encontrándome solo y ver únicamente nombres. Mm, Para última parte, de hecho que me van a ayudar con su presencia. ¿Cabe o no indulto? Bueno, la respuesta sí cabe. Desde mi punto de vista, es positiva la respuesta. Lo difícil es argumentar cómo así tiene que darse el indulto, cuál es el procedimiento y los fundamentos. Pregunta y respuesta, pregunta científica y respuesta a modo de hipótesis, cualquiera lo puede hacer. El punto central es cómo amasamos esto, cómo labramos, cómo abonamos el terreno y preparamos el potaje. Miren, en la praxis
de la concesión de indultos a nivel del mundo en crímenes internacionales, se han dado, es cierto, concesión de indulto, perdón. Y tengo que decirles con documentación. Pero ¿saben qué? Antes quisiera mencionar algo muy importante, y por eso surge toda esta discusión. El control número 10, la ley de control número 10, solo tengo en inglés esto, Control Council, Law Number 10. No es bueno mi inglés. Otros idiomas puede ser que sí, pero en inglés no tanto. Y en el numeral 2 en Romanos, perdón, artículo 2 en Romanos, numeral 5, este no es el estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg, pero ha complementado, de tal manera que en el transcurso del tiempo, los delitos o los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad sean procesados y condenados en cualquier tiempo, en cualquier espacio. De surge el principio de universalidad, de justicia universal, el principio de imprescriptibilidad. El principio también, que ahora se diseña el derecho penal internacional, la no concesión de derecho de gracia, la concesión de indulto, por ejemplo, amnistías, etc. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se me para perdiendo, no sé qué hago, pero acá con este laberinto acá, pero estaba agarrando hace un momento y se ha perdido. Surge el principio de imprescriptibilidad de manera general como norma consuetudinaria del derecho penal internacional, así como la no aplicación de obstáculos en la investigación, procesamiento y sanción de criminales internacionales. Eso se encuentra, queridos colegas, en este cuerpo normativo, Control Council Law Number 10, es la ley número 10, dado en 1945 como complementación, como complemento al Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Y ese dispositivo, de alguna manera lo he conseguido, dice o expresa lo siguiente: el juicio o procesamiento de un delito a que se refiere el presente, el acusado no tendrá derecho a los beneficios de los términos de la ley de prescripción con respecto al periodo comprendido del 30 de enero de 1933 y el 1 de julio de 1945. Además, ninguna inmunidad, perdón, tiene que ver con el indulto, o amnistía concedida bajo el régimen nazi será admitida como impedimento al enjuiciamiento o pena. Fíjense que desde aquel entonces, y esta es una disposición la más remota que tenemos, y no es que recién con la Convención de Imprescriptibilidad de 1968, de crímenes de lesa humanidad, se ha dado todo esto, y nuestro país el 2013 recién lo ha ratificado y entra en vigencia, y sobre eso hay discusión. Desde el derecho penal consuetudinario existe esta ley prohibitiva
desde 1945. Es por eso que ustedes alguna vez van a escuchar, queridos colegas, que a un nazi de viejito de 95, 97, 98 años lo están procesando y lo condenan por hechos ocurridos hace 70, 80 años desde 1945. Así fueron condenados en estos últimos años, el 2015, 2016, entre muchos criminales nazis de esa época, se les ha ido juzgando, pero apenas realmente simbólicas, no tan graves, digamos. ¿Y por qué creen ustedes que en la televisión ustedes pueden enterarse de esos criminales nazis que están siendo condenados después de muchísimo tiempo? Y durante toda esta época, desde 1945, se fueron procesando en Alemania y en otros lugares a razón de la ley número 10 al que he hecho referencia hace unos momentos. No puede nadie decir que prescribió el delito o el crimen. Y también hace alusión esa ley ya referida que no cabe amnistías, no cabe indulto, perdón, inmunidad, etcétera, y que rige hasta ahora todo eso. Sin embargo, la praxis ha sido distinta para suerte de muchas personas en este ámbito que se han dado diversos indultos a criminales nazis. A ver, de mi escrito, que todavía no escribo y sigo escribiendo, es el caso, por ejemplo, de los criminales nazis von Neurath, condenado a 15 años de prisión por conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, quien fue perdonado en el año 1954. También Erich Reda, condenado a prisión perpetua, en este caso cadena perpetua, por conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, liberado en 1955. Y Walter Funk, condenado a prisión perpetua por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, liberado en el año 1957. Ustedes pueden leer eso, pueden encontrar en la página www.Kriegsverbrecherprozesse, Nuremberg, DE, Urteile. Dicha gracia fue el producto de las negociaciones que mantuvieron el entonces canciller alemán Konrad Adenauer con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Dulles, en Washington, el 7 de abril de 1953. También 14 criminales de guerra japoneses condenados por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, juicios de Tokio, fueron indultados entre 1950 y 1955. Sobre la cuestión puede verse también acá en Wikipedia, Wiki Juicios de Tokio. Por último, el presidente de la ex Checoslovaquia, Antonín Zapotoki, indultó a 4 criminales de guerra nazis, entre ellos Mark Rostock,
y Ernst Hitzegrad en el año 1953, quienes fueron empleados como espías durante la Guerra Fría. Hay criminales nazis, muchos criminales nazis de Japón, que fueron indultados pese a la prohibición establecida en la ley número 10 de 1945, que trae consigo esto. No hay derecho absoluto, así como no hay obligación absoluta. Implica ello que pese a existir una prohibición, hay concesiones de indulto porque la situación política, el contexto exige ello. Y no necesariamente porque estas personas se encontraban en una etapa terminal de una enfermedad. Toda regla tiene excepción, salvo el derecho a la dignidad. El único derecho que no amerita ninguna excepción. Pero en todos los casos, cuando hay una prohibición como esa, o que en el derecho penal internacional se diga, bueno, no se admite, aunque la tendencia es esa, habrá una fisura dentro de ese edificio bello en arquitectura para poder aplicar este tipo de gracias, gracias o llamado indulto. Sin embargo, esto tiene determinadas exigencias. Por supuesto que en el caso de criminales internacionales, la sustentación, las razones tienen que ser de mucho peso. La argumentación reforzada, no simplemente una decisión ligera y cualquiera. Es un requisito fundamental para conceder indultos. Y otro aspecto, en el derecho penal internacional, el que concede indulto no es el presidente de la República, sino el tribunal que actúa en nombre de la comunidad internacional. El entendimiento es tan simple como trivial. El presidente representa a un Estado, al Perú, por ejemplo. Kuczynski representaba al Perú, pero Kuczynski no representa a la comunidad de naciones, a la comunidad internacional. Y un delincuente internacional, un criminal internacional, no solamente afrenta a un Estado nacional, sino a todas las naciones, a la comunidad internacional. Por lo que el perdón tiene que ser de aquel que representa, por lo menos, de alguna manera, a la comunidad internacional. Y eso es un tribunal penal que ha dictado la sentencia. Pues no existe un presidente para todas las naciones, o existe, no existe pues. Pero ustedes pueden aprender ahora que los indultos no solamente son concedidos por el presidente de la República, por lo menos en la evolución de conceptos de la concesión de indultos en la actualidad. Yo sé que siempre se ha entendido, se ha creído que la concesión de indulto corresponde al presidente de la República, a nadie más. Es cierto, nadie va a negar eso, pero hay entendimientos más grandes, no hay que ver no hay que ver como por un tubo, hay que tener un poco más de horizonte, y en el derecho penal internacional se ha constatado que son los tribunales quienes conceden el indulto. Y esto tengo que fundamentar, no solamente son mis palabras, aunque desde ya ustedes pueden entender. Claro, si el delincuente internacional afrenta no solamente a la sociedad peruana, sino a todas las sociedades, entonces pues un presidente no puede conceder, tiene que ser alguien que tenga una representatividad mayor, y con eso ya estaría saldado, lógicamente, mi postura. Pero, y eso ya en mi libro del 2015 sobre crimen de lesa humanidad lo había desarrollado, pero ahora tengo mayor profusidad en la documentación. Así que espero recordarme más bien porque esa documentación muchas veces se pierde.
En el estatuto del Tribunal Internacional de Yugoslavia, artículo 28, si ustedes lo tienen, ahorita pueden verificar en las redes rapidísimo. A ver, vamos a ver, para que no dejarlos ayuno. Ya, esto donde está legislación penal internacional. Vamos a ver, el artículo 28 de Yugoslavia. Ahora vamos a encontrar. Esperen con paciencia. Con paciencia. A ver, vamos a ver. 28. Habla, artículo 28, indulto o conmutación de la pena. Si conforme a la legislación aplicable del Estado o en que la persona condenada está cumpliendo la pena de prisión, ésta tiene derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la pena. El Estado interesado lo notificará al Tribunal Internacional. El presidente del Tribunal Internacional, previa consulta con los magistrados, decidirá la cuestión de conformidad con los intereses de la justicia y los principios generales del derecho. Aquí está. No dice el presidente, no dice el presidente. No. Kuczynski no era competente para conceder ese indulto. O sea, ese indulto, pues, desde la perspectiva del derecho penal internacional, no sirve. ¿No? Y el TC le ha dado validez. Bueno, pues, el TC puede darle validez, pero pues está al margen del discurso del derecho penal internacional en sí. Y esto vale como costumbre internacional, y podemos decir, hay jurisprudencia, ya las que he leído, las que se consideran indultos a criminales nazis, a criminales nipones, etcétera, y se consideran indultos, y aquí abre la figura de conceder indultos. Esto vale como costumbre internacional. Quiere decir que este estatuto podría haber derogado el artículo a la ley 10 que he hecho alusión anteriormente, que prohibía indultos. Yo sé que la tendencia es a no conceder indultos. No se concede indultos a nadie que ha cometido crimen internacional. Es cierto, no se concede indulto de hecho de gracia a criminales internacionales, pero sí en casos excepcionales, muy excepcionales. Hay una fisura simple. Y no solamente este estatuto de Yugoslavia, sino el estatuto de Ruanda tiene similar redacción. El artículo 27, ¿ya? Para que ustedes no se vayan hambrientos, vamos a mencionar, espero que la memoria no me haya fallado, artículo 27 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda. Indulto o conmutación de la pena. Si conforme a la legislación aplicable, el Estado que el condenado está cumpliendo la pena de prisión, este tiene derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la pena. Ese Estado lo notificará al Tribunal Internacional de Ruanda. Solo podrá haber indulto o conmutación de la pena si tras haber consultado a los magistrados, lo decide así el presidente del Tribunal Internacional para Ruanda, basándose en los intereses de la justicia y los principios generales del derecho. Ahí no acaba. El Tribunal Híbrido de Sierra Leona, artículo 23, y el artículo 30 del Tribunal Híbrido del Líbano, también han establecido que los tribunales son los que van a conceder indulto. Entonces, en el caso que nos ocupa, bueno, parece ser un alegato de abogado. Bueno, en el caso Fujimori, debió tramitarse, y debe tramitarse, si es ante el tribunal que concedió, que emitió la sentencia, porque ellos emitieron la condena no solamente a nombre de la nación, sino a nombre de la Comunidad de Naciones, aun cuando no lo han establecido de esa manera, si no se entiende de ese modo porque sancionaron o condenaron a Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Si dicen ellos que no, bueno, eso es otra historia, otra cosa.
y el indulto debió tramitarse desde esa perspectiva, de ese camino, de acuerdo a lo que establece el derecho penal internacional. Voy a terminar haciendo una explicación tan sencilla, ya para ir despidiéndonos, porque es cierto, siempre llegamos al final, siempre termina algo, nada es para siempre, y es mejor que sea así, ¿no? Así podemos tener nuevas experiencias en todos los ámbitos, nuevos expositores, nuevas cosas, etc. Bien, miren, cuando alguien lleva a cabo un contrato, un préstamo. A presta a B una suma de dinero, $100.000. A perdona a B. Vamos a decir que A es un varón y B es una chica. B perdona a A esa deuda. Iba a pagar en diciembre, ya se pasó a enero, y la chica le dice, o siente mucho enamoramiento de A, ¿para qué ya me vas a devolver el dinero? Que forme parte de la sociedad ganancial, estoy muy enamorado, etc. Hay perdón de la deuda. No se va a exigir, no se va a llevar a cabo ni una demanda de dar suma de dinero, etcétera, daños y perjuicios, o intereses, etcétera. Nada. Ese perdón es factible, no hay ningún problema. ¿A quién le importa eso? Le importará a sus padres, no sé, pero esa solución, el perdón es válido. Ahora, si A viola a B, porque A está muy enamorado de B y B no lo quiere, pero más o menos como el síndrome de Estocolmo, B se enamora después, en el acto mismo, en el acto sexual se enamora, llega a un orgasmo sin límites por la violencia ejercida por A, pero el acto sexual en sí, la penetración se dio con violencia, y se enamora la víctima de A. B se enamora de A. Entonces le perdona. ¿Sabes qué? Estoy enamorado de ti, quiero casarme, y A también acepta. Perfecto. Bueno, acá no pasó nada, etc. Pero hay alguien que denuncia ese hecho. La fiscalía toma conocimiento. ¿Vale o no el perdón de B a A? No vale, pues, porque la afrenta que hace A no es solamente a la víctima. Aun cuando haya perdonado a la víctima, el Estado, a través de la Fiscalía, continúa la investigación de oficio. El perdón no tiene importancia. Aquí el conflicto se ha desprivatizado. Vamos a poner un tercer supuesto, una variante. Igual, A viola a B. Lo mismo, se enamora a la víctima, como en el caso del síndrome de Estocolmo, le perdona, se casan, el agente A está en la cárcel, y esto es pues, y B, vamos a añadir más bien una cuestión adicional, B llevó a cabo esta violación sexual en un marco de un ataque generalizado, sistemático, porque A formaba parte de un grupo de, una, de un contingente como un contingente de aniquilamiento. A pertenecía a un contingente de aniquilamiento, y en la purga de terroristas, en esa limpieza, profilaxis de terroristas, A viola a B, víctima, B es una terrorista, B se enamora de su agresor, A lo mandan a la cárcel, B perdona, se casan, en fin, en fin. Luego el presidente de la República dice, bueno, estos son gente que se ha casado, tienen hijos ya, está embarazada, etcétera, y ahora voy a perdonar. El presidente de la República perdona a A. Por Navidad o Día de los Enamorados, lo que sea, perdona a A. ¿Ese perdón es válido? La respuesta es no, porque el conflicto se ha desnacionalizado. Porque A no solamente ha cometido violación simple,
sino en el marco de un ataque generalizado, sistemático, como integrante de un comando de aniquilamiento. Y el perdón, si cabe alguna vez, si lo han condenado por crímenes de lesa humanidad, no puede ser por el presidente de la República, sino por un tribunal, por el tribunal que ha condenado, de acuerdo a cómo ha ido desarrollando todo esto. Bien, queridos colegas, queridos amigos, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a Amachak por esta oportunidad. Muchas gracias, estimado doctor, por la esclarecedora disertación que nos ha brindado el día de hoy. Ahora daremos pase a la ronda de preguntas por parte de los participantes. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los requisitos según el derecho internacional para establecer que ha existido una práctica sistemática y generalizada de violaciones de los derechos humanos? Contestarla inmediatamente, ¿verdad? ¿O hay más Disculpe. preguntas? Debo contestar inmediatamente la pregunta. Sí, son 4 Bien, preguntas. bien, perfecto. Mire, el ataque sistemático se entiende que un grupo no necesariamente estatal, porque hay escuchado por ahí que dicen, no, tiene que ser de carácter político, estatal. No, no, no. El Tribunal Constitucional también en eso cae hace poco en, en error, donde menciona eso, que el autor de crímenes de lesa humanidad tiene que ser alguien del Estado, puede ser también de un grupo, de otro grupo, que generalmente son los terroristas, de acuerdo al artículo 7, numeral 1, literal K, que hay una apertura, y en esa apertura ingresan los terroristas. Entonces, ataque sistemático es cuando agentes del Estado, normalmente, pero no necesariamente agentes del Estado, eh, programan bajo un plan, eso se llama ataque sistemático. No es algo aislado, corresponde a un programa. Y ataque generalizado, también la pregunta, ¿verdad? Generalizado, sistemático por un lado, ataque generalizado por otro, ataque generalizado a gran escala. Eso depende de los bienes jurídicos, los intereses protegidos. Muchas veces puede ser que haya un ataque ya programado a una comunidad campesina y se mate únicamente al presidente de la comunidad, pero puede considerarse como generalizado pese a una sola muerte. Eh, Eso depende de la connotación, caso por caso, pero generalizado normalmente es a gran escala. De lesión de muchísimos bienes, de bienes jurídicos, por ejemplo, muchas violaciones sexuales, muchos asesinatos, muchas torturas, en fin, a eso se llama ataque generalizado. Bueno, para no perder de vista, población civil, ya para desarrollar todo esto. Población civil no es el cúmulo casual de individuos, la piara, por ejemplo, están saliendo a protestar, matan los policías a muchos manifestantes, no, población civil, no, no. Población civil no es entendido de modo rudimentario, sino cuando existe una conexión de índole político, social, religioso, principalmente político, social, económico, etcétera. Porque si vemos al grupo nacional, étnico, racial, religioso, hablamos de genocidio. Y eso es otra cosa. Grupo nacional, étnico, racial, religioso, y el objeto de la acción en el caso de lesa humanidad es población civil. Y población civil es aquello que no corresponde a ese grupo, al grupo protegido por genocidio, pero no cualquier grupo. Por encima, si ahora, por ejemplo, el Estado planifica para matar a los dirigentes, en ese caso sí puede hablarse de población civil. Y también debo acotar acá, porque esa es la parte que no he desarrollado, es que algunas veces he escuchado, bueno, tampoco tengo la verdad en mis palabras, ¿no? Solamente es una opinión que, bueno, no puede ser población civil cuando la violencia emana de este grupo. Por ejemplo, en pleno conflicto armado. De hecho, en pleno conflicto armado no, pues, pero no quiere decir que no se cometan crímenes de lesa humanidad
por lo menos teóricamente, en la guerra entre Ucrania y Rusia, que no se cometan crímenes de lesa humanidad en un conflicto armado interno. Eh, 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 sí se puede cometer población civil, sí lo son todos, pero con ciertas exigencias y presupuesto, como la confluencia, la vinculación social, política o económica. Población civil entendido en crimen de lesa humanidad es diferente a población civil entendido en el derecho, en el crimen de guerra. Artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el crimen de guerra, población civil, son todas aquellas que no forman parte del conflicto mismo, de las operaciones bélicas. Lo que pasa es que algunos, y por ahí he leído ciertas sandeces, ¿no? Trasladar el concepto de población civil de crimen de guerra al de crimen de lesa humanidad. Ahí sí ya existe pues mezcolanza y si uno dice, bueno, hay relación, todo está todo y nada es nada, llegamos a un nihilismo conceptual y yo no soy nunca partidario de eso. Tiene que haber delimitación. Como desde el Teteto de Platón hay que establecer la sustancia para distinguir un concepto de otro y no hacer, no pretender contaminaciones, ¿no? Los conceptos son conceptos. Y con conocimiento de dicho ataque, que la gente tiene que saber de ese ataque que normalmente se cumple, ¿no? Pero en el caso Fujimori, por ejemplo, es muy importante, muy particular, en el caso del Grupo Colina, que va a Barrios Altos, pensando que eran terroristas y matan a gente que estaba haciendo una pollada para solucionar los problemas del barrio, de las casas. Entonces, ese error en el objeto, trascendente o no, eso la Corte no lo ha tratado. No, 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 no. En la sentencia no. Si el error en persona en el derecho penal internacional puede tener importancia. El Grupo Colina iba a matar a terroristas, como si matar a terroristas podría decirse que es carta abierta. O sea, hacer una limpieza, una profilaxis de los delincuentes, de hecho, pues puede atraer consigo, porque los delincuentes también son población civil. Población civil. La delincuencia es consustancial, la delincuencia es funcional a toda sociedad y es más necesaria en una sociedad. La delincuencia. Entonces, la delincuencia, todos los delincuentes forman parte de población civil. No porque sean terroristas vamos a matarlos sin ningún proceso, ejecuciones extrajudiciales. Bien, esos son algunos puntos. Bueno, el error en persona no se ha discutido. ¿Qué trascendencia tiene? Pero eso sería objeto de otra conferencia, ¿no? Específica para el tema dogmático penal particular del derecho penal internacional. De acuerdo, doctor. La segunda pregunta es, siendo ciudadanos de las Naciones Unidas cosmopolitas, en el caso Fujimori, ¿por qué no se juzgó con delitos de lesa humanidad? Mire, ese fue un defecto desde el pedido mismo de la extradición a Chile. Es que en el Perú hay poca familiaridad con el derecho penal internacional. Cuando estaba en el pregrado en Huancayo, porque soy de Huancayo, no nacido en Huancayo, pero crecido en Huancayo, y estudié en Huancayo, yo creo que en todas las universidades tampoco existía un curso de Derecho Penal Internacional. Y a mí también me empujaron a dictar Derecho Penal Internacional hace ya unos años. Nadie quería dictar ese curso, toda vez que se requería de mucho material y no existía material en nuestro país. Y pienso que ha sido por ignorancia que no se pidió desde un primer momento la extradición bajo esos términos, con notación de crimen de lesa humanidad, y tampoco la Fiscalía no deparó en un momento, y al final ya hubo una reacción del tribunal mismo, prácticamente en resentimiento, contradiciendo, quebrando el principio acusatorio, de discutir o de llevar a cabo, de considerar el comportamiento de Fujimori con connotación o con relevancia de lesa humanidad.
Es injusta, como he mencionado, la sentencia. Yo pienso, soy sincero en esto, creo que ha sido por desconocimiento que no se dio desde un primer momento, no se dio la connotación de lesa humanidad. Y segundo, que no se dio el trámite tampoco, pues, porque ningún estatuto podía captar y ser materia, como lo he explicado anteriormente, para discutir en el proceso de acuerdo a los estatutos o códigos penales internacionales, desde Nuremberg hasta Ruanda. Y el Estatuto de Roma no era aplicable por el artículo 24 que he señalado, ¿no? Que prohibía su aplicación retroactiva para hechos anteriores a su vigencia, es decir, al 2001. De acuerdo, doctor. Y por último tenemos, ¿el gobierno puede desacatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si lo ha enviado, ¿cuáles serían las consecuencias de liberar a Fujimori? Bueno, el Estado peruano está acatando. Yo creo que no hay ningún riesgo al respecto. Y si no acatara, bueno, es una mala imagen para nuestro país. Pueden haber sanciones de tipo económico o de otra índole, ¿no? Un Estado es un Estado. De hecho, que un Estado no puede ir a prisión como persona de derecho público, pero podría generarse ciertas responsabilidades si es que no acatara. Ahora vamos por buen camino. Las medidas provisionales está acatando nuestro país. En el transcurso de los días discutirá el tema de fondo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sancionar al Estado, no al individuo. La Corte Penal Internacional sí sanciona individuos, no Estado. El derecho penal internacional, no hay que confundir el derecho penal internacional con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentalmente. De acuerdo, doctor. Y la última pregunta es, el artículo 118, inciso 21 de la Constitución de 1993 señala que corresponde al presidente de la República conceder el indulto. ¿Cómo superaríamos el principio de legalidad que exige la norma constitucional y poder asumir la tesis para que sea un tribunal internacional que sea competente para otorgar el indulto? Yo creo que no habría ninguna contradicción, no podríamos necesitar de ninguna reforma constitucional, simplemente es un complemento. El presidente podría seguir dando indultos, es parte de sus potestades, de acuerdo al dispositivo legal constitucional antes indicado, solo que en determinados delitos, crímenes, no tiene competencia, sino un ente que tiene personificada a la comunidad de las naciones. En una interpretación, solo requeriríamos de una interpretación adecuada de ese artículo. Ninguna reforma ni tampoco hay contradicción. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias a nuestro ponente por haber absuelto las dudas concernientes al tema y asimismo a todos los participantes por haber formulado las dudas correspondientes. Para ir culminando con la presente sesión, le doy paso al doctor para que nos pueda brindar unas palabras finales, por favor. ¿Me toca? Bien. Sí, doctor. Bueno, les agradezco infinitamente al grupo Amachaj. Un término quechua me ha llamado mucho la atención. Hace una similitud con abogado en el lenguaje de los incas. Muchas gracias, inmensamente agradecido, y también por su paciencia a ustedes, por esta larga conferencia, prácticamente como conferencia creo que ya no vale, sino como un curso, tal como está programado, porque la conferencia dura menos. Muchas gracias por su paciencia todos estos minutos.